acá después de 3 años y medio de trabajar en el Reina Sofía. Y así que estoy aterrizando poco a poco, ahí reinstalándome, volví a mi cargo en CONICET y en la U, así que dando clases y ahí, retomando la actividad aquí. Ah, bien, bien. ¿Y seguís en el Museo Reina Sofía trabajando online? No, dejé mi cargo y bueno, sigo participando en algunas actividades como la que tenemos esta semana, que te mandé el programa Sí. a la 1. Ahora O sea, voy a compartir. son cosas que programé durante mi gestión y con las que estoy muy implicada, pero ya el cargo de directora de actividades públicas no lo tengo más, desde fines de junio. Está bien, está bien. Bueno, fin de etapa. Ahí. Sí, total. Bueno. Muy, muy contenta con la experiencia. Ha sido como que un cargo súper exigente y también de entender una lógica burocrática que no es la nuestra, y bueno, la gestión es absorbente, demandante y tiene sus costados no tan, más grises, ¿no? No tan creativos, pero a la vez me dio la posibilidad como de desarrollar colectivamente una serie de iniciativas buenísimas, sobre todo a nivel de la relación con el barrio de Lavapiés y todo, así que feliz con la experiencia, muy hermosa. Tengo un afecto especial porque yo viví ahí para hacer el doctorado, en calle Olivar, en Lavapiés, y salía corriendo para el Parque del Retiro y pasaba por el museo, así que bueno, la verdad que un cariño enorme tengo por todo ese lugar. Sí, es muy particular, ¿viste? La intensidad que tiene de gente venida de muchos lados, de colores, de olores, de idiomas, ¿no? Así es, hermosísimo. Hermoso. Una experiencia alucinante para mí. Bueno, empezamos más formalmente la entrevista. Ana Longoni, te presento a Luisina Campagnolo, que está allí al ladito mío. Hola Luisina. Ella es becaria SIN, reciente becaria SIN, de la investigación nuestra, que bueno, tiene que ver con psicoanálisis y arte, transmisión y ruptura en Enrique Pichón Riviere y Oscar Mazota. Bueno, Oscar Mazota lo venimos siguiendo hace bastante tiempo y ha sido un faro para nosotros, tus escritos y, bueno, por supuesto la muestra de la que pretendemos hablar hoy. Pero bueno, les presento a Ana Longoni, es escritora, investigadora de CONICET, docente de grado y posgrado de la UBA, doctora en artes de la UBA, se especializa en los cruces entre arte y política en Argentina y América Latina desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Bueno, y es autora de muchas publicaciones, el gran libro Vanguardia y Revolución de 2014, integra la red Conceptualismos del Sur, y fue curadora de exposiciones como la de Roberto Jacobi, El deseo nace del derrumbe, Perder la forma humana, Con la provocación de Juan Carlos Oviedo, y Oscar Mazota, La teoría como acción. Y desde el 2018 hasta hace un poquito, como nos contaba recién, fue directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía de Madrid. Así que bueno, Ana, bienvenida y bueno, vamos a charlar un ratito sobre tu vida, tus cosas y Mazota. Luisina, ¿querés empezar? Sí. Bueno, Ana, primero que nada, buen día, buenas tardes, buen mediodía. Queríamos comenzar con una pregunta que nos compete en relación a las cátedras, porque por ahí trabajamos Mazota. Luisina está en la cátedra Corrientes Contemporáneas de la Psicología, donde se historiza un poco la psicología y el psicoanálisis y se resalta la figura de Oscar Mazota. Y yo estoy de ayudante en orientación vocacional y laboral. Y bueno, en relación a eso nos interesa por ahí preguntarte tus trayectos, las formas en las que fuiste elaborando tu carrera, el recorrido, que sabemos que quizás no es lineal o recto, o quizás sí. ¿Qué esferas de interés fuiste encontrando en ese
esa búsqueda? ¿Cómo fuiste armando eso, tu trayectoria vocacional, laboral, los temas que te interesaban, si fue sencillo, algo de eso? Cae mal. Tipo, Bueno, a ver, hermana, ¿nunca entraste a la clase? Dios, qué cansada. hay alguien con el audio, ¿no? Sí, 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 típico. ahí está. Bueno. Bueno, y por ahí, retomando la misma pregunta, podría también contarles cómo fui llegando a Masota, porque también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Sí. Así que puedo, si querés, unir las dos respuestas, articularlas. Bueno, yo nací en La Plata, en el 76 mi familia tuvo que partir al exilio, a Perú, entonces terminé la primaria, hice todo el secundario en Perú, en Cerro de Pasco y en Lima, y regresé justo cuando, en un año muy especial, el 84, en que bueno, se vivió un momento muy hermoso, muy vital en la universidad pública, con el regreso de muchos profesores del exilio y profesores que habían quedado fuera de la universidad. Te diría, desde los 14, 15 años tenía como mucha claridad que quería estudiar literatura. Ese era, digamos, siempre me apasionó escribir y lo hago desde muy chica y tenía muy claro que quería estudiar letras. Entonces me inscribí en letras y fue la verdad que una carrera de lujo, una carrera impresionante. O sea, siempre lo digo, ¿no? Que tuve la fortuna de tener a todos esos profesores recién vueltos a la universidad pública, no sé, desde David Viñas, Noé Gitrick, Bratosevich, Sarlo, Ludmer, Impresionante. Pesoni, Vanesi. Sí, fue una carrera realmente. Ramón Alcalde, en griego. Bueno, una carrera hermosa, hermosa, hermosa. Y fue justamente en una clase de María Teresa Gramuglio, de Literatura Argentina 2, que daba junto con Beatriz Arlo, que ella habló por primera vez de Tucumán Arde, que signó mucho mis investigaciones en la década siguiente. Eh, Ella fue parte de Tucumán Arde, fue parte de la vanguardia rosarina, ella era la mujer de Juan Pablo Renzi, bueno, fue como la primera vez que yo empecé a escuchar hablar de eso en un momento en el que no había nada escrito, no había archivos, no había documentos, no había una materialidad de todas esas prácticas radicales de la vanguardia artística de los años 60. Y fue también en una materia de la carrera de letras, la que daba Nicolás Rosa, Ajá. de Teoría Literaria 3, Rosarito. que sí, otro rosarino, por eso menciono dos rosarinos, María Teresa Gramuglio también rosarina. Sí, sí. Fue en la cátedra de Rosa que yo leí por primera vez a Mazzotta. Y lo leí como crítico literario, o sea, leí sus textos sobre Roberto Art. No me acuerdo exactamente el año, pero habrá sido 88, 89, cuando lo empecé a leer. Y me fascinó completamente. Yo en el práctico lo tenía a Dardo Escabino, otro gran profesor que ahora vive en Europa, en Francia, y fue con él que empecé a leer a Mazzotta. No los textos sobre arte, con esos textos me topé mucho después cuando ya en los primeros años 90, en el 90 creo, siendo todavía estudiante, gané mi primera beca de investigación en la UBA y empecé a investigar sobre el cruce entre vanguardia artística y vanguardia política en los años 60 en la Argentina, retomando esa imagen de Tucumán Arde, pero también yendo al Ditela y a una serie de prácticas, ¿no?, Sí. de radicalización tanto estética como política que me interesaba rastrear, junto con Mariano Metzman. Luego de eso, una década más tarde, en el año 2000, publicaríamos del Ditela Tucumán Arde, el libro sobre 1968 en la Argentina. Pero bueno, ahí en los primeros años 90, y me acuerdo particularmente el día, por ejemplo, que encontramos un ejemplar del libro Happenings Oh, de Mazzotta en los puestos de libros usados de Plaza Italia. inconseguible. Y para nosotros fue rotundo, ¿no? Un cambio rotundo en la investigación, fue muy, muy importante. Bueno, y Mazzotta se nos aparecía con muchísima insistencia, con muchísima, nada, como digamos, un faro, una lectura hiperlúcida de lo que estábamos empezando a investigar, pero que sin embargo era, como decís vos, Luciana, ¿no?, como muy difícil de encontrar, muy inhallable,
digamos, dentro de lo que eran los incipientes estudios sobre la vanguardia artística de los 60, un completo ausente, ¿no? Silenciado. Entonces fue ahí que yo empecé, digamos, en los años 90, que empiezo a investigar sobre arte, cruces entre arte y política, me inscribo en el doctorado de Filosofía y Letras con especialidad en arte, ya con este proyecto de investigar la vanguardia argentina de los 60, y bueno, y unos años más tarde, en el 2005, me doctoro en artes, ¿no? Digamos que esa es un poco mi trayectoria académica, vital, bueno, también está atravesada por mi maternidad. Yo soy madre en el año 94, y entonces toda mi carrera académica también es a la vez mi ser mamá, y estas cosas están muy entremezcladas, ¿no? Muy entreveradas. Sí, Y bueno, después del libro con Mariano en el 2000, que se reedita creo que en el 2008, si no me equivoco, por Eudeva, y ha tenido luego sucesivas reediciones, empecé a investigar sobre todo los años de la dictadura, prácticas creativas del movimiento de derechos humanos, de ahí el libro El Silbatazo, pero también el libro Traiciones, que es un libro que yo quiero mucho, que fue muy importante poder escribir en torno al estigma que pesa sobre los sobrevivientes de los campos de concentración en la Argentina, sobre todo las mujeres, ese estigma de traición por haber sobrevivido. exacto. Y, No y nombré esos libros en tu biografía, recién. no, no pasa nada. Sí, Perdón. no te preocupes. Y luego, en los últimos 20 años, vengo trabajando sobre todo en torno a prácticas de lo que llamamos activismos artísticos, desde mitad de los 90 en adelante. Bueno, la práctica, por ejemplo, de los scratches en hijos, o bueno, en torno al 2001, como un acontecimiento que marcó una eclosión de prácticas de cruce entre arte y política, y ahora que estoy volviendo a retomar la investigación con muchas ganas de trabajar en torno a movimientos feministas, ¿no? Prácticas creativas del movimiento feminista en la Argentina y en América Latina. Bueno, vos sabés que en relación a eso, el año pasado sacamos un libro, Puerperios, y bueno, y hay uno de los colegas que ganó, no, es de letras en realidad, que ganó el concurso de ensayos, que habla sobre este tema. Así que después te lo paso si te interesa. Dale, perfecto. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió la idea de una muestra, ¿no? En relación a Mazzotta? ¿Cómo Bueno, vino por eso? ahí completando un poco, yo un poco a partir de esta sensación del vacío, del silencio que había en torno al Mazzotta de los 60, porque creo que Mazzotta ha sido muy recuperado desde el psicoanálisis lacaniano, como el introductor de Lacan en lengua española, y ha sido también relativamente recuperado como crítico literario. O sea, los años, si se quiere, 50, los años 70, pero los años 60, es decir, su interés sobre todo por la historieta y por las prácticas de vanguardia artística, habían quedado bastante sepultadas en el olvido, nunca se habían reeditado sus textos, eran difíciles de conseguir, y además, realmente, digamos, los relatos más hegemónicos en torno a esa década no lo ubicaban, no lo ubicaban. Nos linguneaban un poco. Entonces fue a partir de eso que no me acuerdo si fue en el 2007, por ahí, propuse a Daza la reedición de sus textos sobre arte, los textos que habían salido en el Pop Art, bueno, en Happenings y en Conciencia y Estructura, reunir esos textos y algún otro texto inédito que no se había publicado en el libro. Y de allí salió la primera edición de Revolución en el Arte, Es la de ¿no? Daza. Revolución en el Arte, la compilación de los textos de Mazzotta, que tiene un largo estudio preliminar que hice yo, y que se realizó, claro, esa es la primera edición. Que después Sí, tenemos yo tengo el el de Mansalva. Vos tenés la segunda edición. La segunda, exacto. Sí. Claro, esta salió en ocasión de la exposición en el 2018, mucho tiempo después. Bueno, y nada, yo creo que entre una edición y otra hay un mundo, ¿no? Respecto a la recuperación de Mazzotta, realmente en esta década que pasó entre una edición y la otra,
realmente se reposicionó, se resituó a Mazota, pero fue a partir de la primera edición que digamos, cayó en las manos, se la regalé a Cuauhtémoc Medina, que es un importante investigador mexicano, curador principal del MUAC, del Museo Universitario de Arte Contemporáneo en México, que él, cuando asumió en este cargo, me propuso hacer una exposición. Y a mí me parecía difícil de imaginar una exposición en torno a algo que, bueno, yo le había dado forma de libro, y la verdad es que fue volver a Mazota y también redescubrir y descubrir a otros Mazota, ¿no? A partir del largo proceso que llevó a la investigación, a la exposición que se inauguró en el 2017, si no me equivoco. Sí, 2017. 2017. Y llegó en el 2018 aquí al Parque de la Memoria. Exacto. Qué desesperación que teníamos en el 2017. Queríamos sacar un pasaje a México, pero porque eso también es extraño, ¿no? Y muy mazotiano, o sea, que se haya hecho en otro lado, ¿no? En un lugar donde prácticamente es un desconocido, porque en México... Sí. Y luego fue a Barcelona, donde fue recuperado de otra manera, porque él vivió sus últimos años ahí, y hay muchos trazos, ¿no? Están, bueno, de los que fueron sus alumnos todavía, que pueden dar testimonio. De los grupos de estudio, sí. De los lugares con los que tuvo relación, sobre todo el tema de la contracultura de fines del franquismo, ¿no? Y de primeros años de la postdictadura en España, bueno, fue como un personaje clave allí, ¿no? Y también fue otra recuperación muy distinta, pero parecía clave que la exposición llegara a Argentina y activara esa capa de memoria. Sí. Justo en el Parque de la Memoria fue, entre 2018 y 2019. Recuerdo, bueno, que fuimos ahí, sí pudimos ir. Y bueno, impacta la cantidad de archivo que hay, o sea, de objetos y de archivos que fueron ustedes recuperando, ¿no? Cosas que no habíamos visto, sobre todo las cartas. Bueno, que a nosotros nos sirvieron, en ese momento trabajábamos las polémicas que había impulsado Mazota en distintos ámbitos y bueno, y tuvimos mucho material ahí en relación a eso. ¿Cómo fue conseguir todo ese material, la búsqueda? Recién Luisina me comentaba que había visto una entrevista tuya y que vos decías que en Argentina las investigaciones terminan con un archivo, no empiezan con un Claro, archivo. no precede a la investigación el archivo, sino que es el resultado, que Creo que hay que pedirle a Maxi que silencie su cámara, ¿no? Porque está... Maxi, no sé si... Ay, perdón. No te preocupes. Okay. Ahí está. Gracias. Sí, es una frase que repito a menudo, ¿no? Que en América Latina la investigación produce archivo y no es que el archivo precede o es una condición, digamos, de un punto de partida. Muchas veces empezamos a investigar con hipótesis vagas y intuiciones, y vamos llegando a lugares inesperados a partir de cómo se van articulando restos materiales, testimonios, memoria oral, ¿no? Cosas que no conocíamos. Y en ese proceso particular, lo que yo decía es que, bueno, yo había investigado mucho a Mazota, de hecho, ¿no? Para escribir el largo prólogo a la antología que mencionábamos recién, pero la verdad es que debo decir que todo el proceso de la investigación para la exposición me llevó a lugares totalmente nuevos, ¿no? Y me encontré con muchas otras facetas, materiales, rastros, supervivencias, que fue maravilloso toparme, ¿no? Tanto que empecé a pensar en Mazota como un espectro, ¿no? Como un espectro que aparece, que existe, ¿no? Que ordena. Y debo decir también que fue clave en todo ese proceso el vínculo con Chloe Mazota, con la hija. Yo a Chloe la conocí poco antes de que ella se inscribiera en el PEI, que es el programa de estudios independientes del MACBA en Barcelona.
y a Chloe me condujo, digamos, su madre, Susana, la viuda de Mazota, que vive aún en Barcelona, y que nos presentó, digamos. Y Chloe, a pesar de que sus intereses son muy próximos a la trayectoria intelectual de su padre, tenía evidentemente un enorme bloqueo, ¿no? Para leerlo, para reconocer ese legado, a pesar de que había una afinidad absoluta. Ella trabaja sobre cine experimental, le interesa muchísimo la teoría, es completamente afín al pensamiento de Mazzotta, pero evidentemente había ahí también una obturación de otra índole, ¿no? Y me acuerdo que el día que empecé a dar clase, yo hace muchos años doy en el MACBA un seminario sobre cruces entre arte y política en América Latina, y conté el programa y dije, bueno, en la clase que viene voy a hablar de la vanguardia argentina de los 60, y voy a hablar de Mazzotta y su aporte a la categoría de desmaterialización, etcétera, etcétera. Situé, digamos, simplemente lo que iba a hacer en la clase siguiente. Y ella se me acercó al final de la clase y me dijo que ella no iba a estar en ese tramo de la clase, que no lo iba a poder sostener, así que ella cuando yo empezara a hablar cuando se aproximara el momento en que yo iba a hablar de Mazzotta, ella se iba a ir. Sí. Y yo dije, bueno, por supuesto, está todo bien, o sea, no hay ningún problema. Y lo loco es que, bueno, la clase siguiente ella se quedó, no se fue, y a partir de ahí yo creo que ella hizo un cambio radical en su vínculo con el padre, ¿no? Empezó a leerlo, empezó a entender, digamos, quién era su padre y quién era ella misma también, y esos vínculos secretos, ¿no? O invisibles que la unían a esa historia. Y que hay que decir que Chloe nació en el año 77 y Mazzotta murió en el año 79, es decir, que ella no recuerda a su padre, y sin embargo es evidentemente alguien muy presente, Sí, aún sí. a partir. Es Bueno, entonces, impresionante cómo, bueno, tuvo que ver con vos esto, Ana. O sea, con tanto psicoanalista alrededor, tantos años, no pasó nada, ¿no? O sea, él existió como un relato ausente, como dice ella les recomiendo el catálogo que está online de la exposición, se llama Historia de una transmisión, lo que ella cuenta, y bueno, cómo fue fundamental tu intervención, algo de tu tono posibilitador, ¿no? Que todos escuchamos también, y cómo ella ahí se fue encontrando con el padre, bueno, cómo llevó adelante con vos esa reconstrucción, armando la bueno, pero muestra. fue justamente eso, para llegar a las cartas por las que me preguntabas antes, ¿no? Sí, sí. Chloe, a partir de este involucramiento, empieza se articula, digamos, empieza a colaborar con el proyecto de la investigación para la exposición, y decide que lo que va a hacer es conversar con una serie de personas claves en la historia intelectual de su padre, personas que colaboraron con él, amigues de él, tanto en España como en Argentina, algunos en otras partes del mundo, eh, y empieza a hacer estas entrevistas, ¿no? Y siempre las entrevistas empezaban, bueno, obviamente desde otro lado, no es la misma investigación, entrevista que hubiera podido hacer yo, ¿no? Como investigadora. Ella partía del hecho de que soy la hija y quiero saber cómo lo conociste, ¿no? Era más una cosa más íntima, más personal, más afectiva, ¿no? No tanto el dato, digamos, de investigación que podría haber preguntado yo. Y bueno, parte de esa emocionante secuencia de entrevistas que ella hace y que se ponen fragmentos para la exposición que ustedes habrán visto quizás, es que Chloe viaja a Buenos Aires y visita a su tía, a la hermana mayor, no, la hermana menor de Mazzotta, Nelly, que vive todavía en la casa familiar, Sí. y la tía le entrega una serie de fotos, que son muchas de las que mostramos en la exposición, y le entrega también las cartas que intercambiaba con la madre de Mazzotta, las cartas desde el exilio, ¿no? Que las tenía en un atadito de cartas en un cajón.
Y nada, es muy importante para Chloe, es muy importante para la investigación, pero además ahora Chloe ha hecho un libro con las cartas, con esas cartas, ¿no? Ah, Entre no, Buenos Aires y... no sabíamos. Sí, ha hecho una edición preciosa interviniendo esas cartas, así que está buenísimo, quizás que se lo pidan, dado que tienen este interés, que ella les pueda mandar un ejemplar. Es un material muy precioso, que también habla de esta deriva, digo, más allá puntualmente de la investigación que hicimos para la exposición, ella ha seguido trabajando con ese legado, con ese archivo, y ha seguido Sí, produciendo le acontecimientos. cambiaste la vida, ¿no? Sí, a partir de ese hecho No, puntual pero se abrió toda una... sí. 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 Sí, Luisina, sí, sí. No, que a partir de ese hecho puntual se abrió toda una nueva visión de Mazota a partir de la propia hija, digamos. Sí. Está buenísimo. Y cómo ella cuenta ahí lo que toda la construcción que le llevó a poder decir, soy la hija de Oscar Mazota, ¿no? Y también me parece interesante que no solamente en el texto dice historia de una transmisión, sino también historia, o sea, de una interrupción. O sea, que algo también, digamos, en ese legado hay que interrumpir e intervenir para poder apropiárselo y, digamos, hacer algo con eso, ¿no? Esto, bueno, que contás de las cartas, evidentemente va por ahí, ¿no? Sí. Sí, bueno, pero me acuerdo mucho el día que Chloe llegó de la casa de la tía con el fajito de cartas y las empezamos a mirar juntas, a leer, nada, esa cosa también por eso les contaba también de mi propia historia de exilio cuando era niña, Así es. esa cosa de los lugares, los tópicos, ¿no? Del exilio, de extrañar ciertas cosas, ciertos olores, ciertos sabores, nada, y también el tono de un hijo queriendo contener a la madre, Sí, ¿no? Es muy impactante eso, ¿no? sí. Y, Que la mamá le y, mandaba el dulce de leche, ¿no? exacto, los cigarrillos, porque era Sí, un fumador compulsivo. No sé si han visto fotos de él, supongo que sí, siempre está con el cigarrillo prendido en la mano. Bueno, y eso fue también lo que produjo su cáncer, ¿no? sí, sí. Eh, Nada, siempre pienso en eso, ¿no? Tan fuerte que él haya perdido la voz, que era su herramienta fundamental de trabajo y de estar en el mundo, ¿no? Porque los grupos de estudio han sido como el modo que él encontró, siendo tan, digamos, eh, heterodoxo en su formación, tan autodidacta, tan al margen de la institución, sin el aval del título, etcétera, etcétera, siempre como en los umbrales, en los límites, Sí. conectando territorios diversos, que él haya inventado este tema de los grupos de estudio desde la Argentina, pero después lo haya replicado en España, en Inglaterra, etcétera, fue como el modo que él encontró de transmisión también, ¿no? Y de supervivencia, ¿no? Sí, De sí, de ambas encontrar, cosas. y Sí. que, bueno, justamente haya perdido la voz, me parece tan fuerte, ¿no? Como ese Bueno, aniquilamiento. uno de los momentos que a mí me tocó mucho de la muestra es poder escuchar la voz de él. Nunca había tenido Mm. oportunidad. Y de hecho lo grabé, ¿no? Pero bueno, una grabación muy, muy precaria, pero una voz muy ligera, ¿no? Muy ligera, casi de así muy finita, ¿no? Y, bueno, esto, cómo conservaba el castellano del Río de la Plata, ¿no? Como decía García, ¿no? De Mazota. Sí. Te puedo mandar esa grabación, la tengo por ahí, después Qué la busco. hermosura, muchas gracias. Sí, es cierto, y también para Chloe fue la primera vez que escuchó la voz de su papá, Claro, por lo menos de manera consciente, ¿no? Evidentemente. sí, 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 claro. Este, Luisina, Sí, yo quería preguntar algo que tiene que ver también con mi investigación de la beca en relación a cuando se fue a Cataluña. Si siguió haciendo cuestiones relacionadas al arte más allá del psicoanálisis. Yo creo que sí, de hecho él se vincula a un grupo de intelectuales y artistas. Sus primeros grupos de estudio son en un taller de Guinovart,
un taller de un pintor, digamos, y varios de los participantes de esos primeros grupos de estudio son artistas o intelectuales, pensadores, un poco el mismo mix, el mismo cóctel así que tenía en Buenos Aires, ¿no? Hacia acá, claro. Entonces yo creo que sí. De hecho intentamos con los estudiantes del PEI trabajar sobre los rastros de Mazota en Barcelona y sus vínculos con la contracultura. Pensemos, por ejemplo, que la primera necrológica que aparece cuando él fallece está escrita por, ahora no me sale el nombre de él, pero por un importante intelectual que luego murió de HIV, un intelectual de izquierdas, ¿no? Me parece que sus vínculos van mucho más allá del psicoanálisis, ¿no? Ajá. O de los analistas, porque el psicoanálisis ni siquiera existía ya como carrera, ¿no? Eran médicos en general. Sí, sí. Bueno, Sí. está la conferencia esa que da de Freud y la estética en la Fundación Miró, en el 76, Sí, ahí como... sí. Y también, bueno, sus otras pasiones, ¿no? Por ejemplo, su último libro publicado es un libro en torno a la pornografía, Sí. donde participa mucha de esta gente que les estoy mencionando, ¿no? Más de la contracultura, etc. Así que yo creo que sí, que siguió interesado. Y por otro lado, las pinturas de Mazota que incluimos en la exposición Sí. en Barcelona y en México, no en Buenos Aires porque no pudieron viajar, son pinturas de sus últimos años, o sea que él siguió pintando. Ah, bien. Ok. Son pinturas que están en casa de Susana, de la viuda, Ajá. ¿no? Y que él no Susana, consideraba pinturas como obras, sino que hablaba de esto como ejercicios para pensar, cosa que sí, me parece muy precioso también, ¿no? sí, Mm. sí, sí. Y que si uno compara con las que, por ejemplo, conserva la hermana, Nelly, aquí en Buenos Aires, son muy similares, o sea, como que él mantuvo un poco este modo, este ejercicio para pensar a lo largo de 3 décadas, ¿no? Mm. 50 a 70 por lo menos. Y cómo también para proponer esto, ¿no? Todos los temas que él va tomando son un ejercicio para pensar e inauguran una forma de pensar o de establecer relaciones, ¿no? Digo, también para contestar a esto que dicen que era un diletante, que iba de un tema a otro, ¿no? Que era hasta un charlatán, ¿no? ¿Cómo se le puede decir charlatán después de leerlo, ¿no es cierto? Pero bueno, hay algo, se puede pensar así, ¿no? Como que todo Sí, lo que él fue tomando era para poder seguir pensando e inaugurar esos modos novedosos de sí. relaciones. Sí, me acuerdo mucho en relación a esto del charlatán o del chanta argentino, la polémica con Luis Felipe Noé, ¿no? Sí, Eh, bueno, todavía Noé de alguna manera está enojado con ese Mazota, que Noé vuelve de Nueva York, de haber estado un año allá, creo que en el año 65 como becario, etc. O 64. Vuelve a Buenos Aires habiendo, digamos, sido testigo por lo menos de la emergencia del arte pop en Estados Unidos, ¿no? Y, y recuerda Noé que Mazota lo llamó por teléfono y le pidió información y le pidió prestado los materiales que había traído, los libros, etc. Y que una semana después, dice, me encontré con que Mazota estaba anunciando su conferencia sobre el pop. Y me pareció un chanta completo, o sea, porque no había visto la experiencia de primera mano, porque acababa de enterarse de lo que yo le había traído, contado, etc. sí. Y bueno, y si uno, efectivamente, como decís vos, ¿no? Si uno lee la conferencia, bueno, el libro, la conferencia que después fue la semilla de lo que fue el libro El Pop Art, es impresionante la lucidez y la actualidad que tienen esas tesis aún hoy para seguir pensando el pop. Y efectivamente las hizo con un conocimiento muy parcial, muy asistemático, muy incompleto, muy fragmentario. Pero bueno, esa capacidad de articular a partir de esa incompletitud me parece que era una de sus potencias, ¿no? Así es, ¿no? Lo mismo Claro, porque con... Sí, teorizó sobre el pop a través de las imágenes, de recortes y de estos discursos que le transmitían, no por una experiencia de ira. como espectador. Inclusive en el prólogo
a la segunda edición del libro, dice, yo esto lo hice sin ir, y una vez que fui, vuelvo a decir todo esto porque me parece que tiene vigencia y que no me contradigo, digamos, como eso es muy interesante pensarlo, como esa capacidad nada, de teorizar acerca de algo a través de discursos también. Sí, y una condición, digamos, que suele atravesar al arte y a la cultura argentina, ¿no? Esa cosa, digamos, de recibir digamos, un conocimiento de imágenes de mala calidad, en blanco y negro, eso, ¿no? No un conocimiento directo de las obras, etc. Y sin embargo, ¿no? Esa avidez, esa lucidez, esa capacidad de conexión, en un momento donde mucho de la crítica en clave modernista se paralizó frente a lo que no podía entender o explicar, él, sin embargo, propone una conexión entre el arte pop y la semántica, etcétera, que es absolutamente descomunal, ¿no? En su lucidez. Entonces me parece que eso es uno de sus rasgos, ¿no? Esa cosa, digamos, de cómo convertir esa injuria del chanta, del improvisado, del arrojado, del que se tira la pileta sin tener el flotador puesto, digamos, y sin embargo sale de allí habiendo encontrado algo en el fondo que nadie había visto, ¿no? Eso. Así es. Bueno, lo mismo nos pasó con la historieta en el mundo moderno, ¿no? Que estuvimos tratando de leerla, ¿no? Digo, eso, cómo eleva a categoría de objeto estudiable, valorizable, algo que era algo menor en la cultura, como la historieta, y bueno, y la cantidad de referencias que maneja, que despliega para poder explicar eso, es apabullante realmente, quedábamos turbados, ¿no? Leyendo ese texto. Sí, para retomar un poco lo de la historieta, digamos, yo les decía, si se había recuperado al Mazota crítico literario y al Mazota psicoanalista o introductor de Lacan, quedaban pendientes la historieta y su trabajo con la vanguardia, ¿no? Que no es solamente como teórico de la vanguardia, sino como realizador de happenings y de obras de medios. Y también te diría que en los últimos años ese lugar respecto de la historieta ha sido revisitado y que hoy es otro, ¿no? No solo porque en los últimos años, y un poco también por motor de Oscar Steinberg, que fue muy amigo de Mazzotta y que publicaron juntos la revista Literatura Dibujada, etc., hay un núcleo de investigadores jóvenes muy importantes volcados a trabajar en torno a la historieta, Sí, sí. un poco siguiendo la traza de Mazzotta, ¿no? Eh, Sino además, digamos, la operación que él hace de definirla como literatura dibujada, es decir, pensar ese objeto que había sido deleznado dentro de como, digamos, como parte de la cultura popular, etc. No solo proponer una reflexión en clave semiótica de ese artefacto cultural, sino también hacerlo entrar al ditela de la mano de la Bienal Internacional de la Bienal Mundial de Historieta, ¿no? En el año 67, si no me equivoco, y que fue también un momento clave, ¿no? Que en el Templo de las Vanguardias Artísticas tenga lugar una exposición tan importante sobre la historieta, también fue, digamos, una operación muy importante para resituar la historieta como objeto digno de análisis, ¿no? Y de atención. Sí, sí. Mm. Sí, sí, en todos los ámbitos produjo esa misma operación, ¿no? De hecho, en el psicoanálisis también. Y sí, sigue siendo alguien que en nuestro ámbito está silenciado, digamos, está silenciado como la potencia y la figura que fue y lo que produjo, las discusiones que produjo que siguen vigentes, digamos, en Argentina. La cuestión del análisis profano sigue vigente, la cuestión del retorno a Freud también, digamos, bueno, todo lo que le critique, le indiga la institución oficial, digamos, tiene su vigencia, ¿no? Y bueno, y de hecho, son contados los casos donde se trabaja en la Universidad Mazzotta, digamos, no aparece, no aparece. Y bueno, yo tuve docentes que fueron alumnos de él y nunca los escuché hablar de Mazzotta.
digamos, en Rosario, ¿no? Entonces, Qué bueno, fuerte. es Bueno, pero allá fuerte. existe una agrupación estudiantil, ¿no? Que se llama Las Karmasota. La Mazota, que me acuerdo, Karmasota. vos dijiste una charla acá en el colegio de psicólogo que yo estuve, y me acuerdo que dijiste la versión queer de Mazota. Sí. Sí, Y, sí, y acá en la UBA está la cátedra de Marcelo Persia, ¿no? Que sí, también vuelve mucho a Mazota, pero es cierto que de una manera marginal, quizás porque ese es el signo mazotiano, ¿no? Esa marginalidad. sí, 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 tal cual. Digamos que es el lugar donde él siempre se posicionó, un poco en los márgenes, ¿no? El margen como posibilidad de, digamos, de intervenir, pero no desde el centro, desde otros lugares no hegemónicos, pero también de conectar con otros territorios. Me parece que el umbral es también esa posibilidad, ¿no? De bisagra de articulación. Sí, Digamos, lo hace en la UBA, también está en ese lugar, lo hace en el psicoanálisis, lo hace en la vanguardia artística y en el Ditela, siempre ocupa esos lugares un poco en los márgenes, ¿no? En sí, los umbrales. Por eso el título que les propuse también para la conversación de hoy. sí, 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 absolutamente, digamos. En la investigación planteamos esto, ¿no? Que él participa de una cultura del inconsciente, eh, más allá del tema que esté tratando, ¿no? Digamos, Mm. y en ruptura con una cultura del psicoanálisis, que era la cultura de la APA, de la institución oficial, que por ahí era de una vulgata psicoanalítica, de un discurso intencionadamente psicoanalítico, pero que no respetaba los resortes del psicoanálisis, del inconsciente, ¿no? Y que Mazota de alguna manera hable de lo que hable, trae esa cultura del inconsciente, como la cultura del chiste, del lapsus, la cultura del bien decir, ¿no? Esa es un poco la idea de la investigación, ¿no? Entonces vamos situando a una de las producciones más de los años 50, 60, vamos pudiendo ubicar eso. No sé Sí, si... y por otro lado te diría que algo interesante para mí es correrse, desmarcarse de cierta periodización, ¿no? Y decir, bueno, el Mazota de los 50 es el crítico literario, el de los 60 el de la vanguardia y el pop, y la historieta, y el de los 70 el psicoanálisis. Y eso no es así. No, Me parece que lo interesante, lo más interesante es pensar siempre el Mazota articulando, ¿no? Con esa lectura tan temprana de Lacan, ese vínculo con Pichon Rivière, su propio análisis, ¿no? Y su propia crisis psíquica a partir de la muerte del padre, etc. Y cómo también su interés o su afinidad o su proximidad con el mundo del arte, no solo como teórico, digo, sino también como impulsor, como productor, como interpelador, etcétera, es también algo sostenido antes y después de esos 2 años tan prolíficos que tiene de vínculo estrecho con la vanguardia. Entonces me parece súper interesante más bien deshacer esas periodizaciones, esos casilleros, esos como estancos de Mazota, y pensar más en líneas de fuga, de derivas, contaminaciones, conversaciones, ¿no? Que él sostiene entre diferentes saberes o experiencias, ¿no? No se te escucha, por lo menos yo no te escucho ahora. No. ¿Ahora? Ahí está. ¿Sí? Perdón, que Sí. me decían que no se escuchaba. No, en todo caso lo que insiste ahí, que vos hablabas de insistencia, ¿no? De lo que te insistía a vos. Lo que insiste ahí es un modo de hacer, un procedimiento, ¿no? Que él va llevando adelante en distintos campos, digamos, pero sí, por supuesto que no estamos de acuerdo con esa cronología que hay en algunos textos. ¿Y qué estás haciendo ahora, Ana? ¿En qué estás? Bueno, estoy aterrizando lentamente, mudándome, ahora estoy en mi nueva casita y bueno, rearmando la biblioteca y reconectando con la investigación poco a poco, después de 3 años y medio de trabajo tan
fuerte en la gestión. Como digo, una experiencia muy hermosa, pero también muy agotadora. Y ahora tengo ganas de volver a la escritura, volver a otro ritmo vital también. Y bueno, y retomando mis investigaciones sobre activismo artístico, ahora estamos armando un ciclo en torno al 2001, los 20 años del 2001, desde diferentes preguntas, digamos, desde ciertas zonas ciegas o cuestiones que no se han pensado mucho en relación al 2001, pero también sobre de qué manera nos interpela la experiencia de este acontecimiento en el hoy, ¿no? En este presente tan distinto al de hace 20 años, ¿no? Y le pusimos como título El futuro detrás, ¿no? Para pensar un poco en esa idea de un futuro que irrumpe desde el pasado y que abre brechas de porvenir diferentes a las trazadas por las actuales circunstancias hegemónicas o dominantes, ¿no? Sí, sí. Estoy con ese ciclo que empezó ayer y que va a durar hasta diciembre, bueno, que es un ciclo que estamos pergeñando de manera colectiva desde mi grupo de investigación, y estoy con un proyecto que ya llevo 5 años de investigación y curaduría, que se llama Giro Gráfico, que finalmente va a tener, digamos, va a inaugurarse después de muchas postergaciones producto de la pandemia el año que viene, en mayo del año que viene en el Reina Sofía, y luego va a ir al MUAC de México, y estamos viendo la posibilidad de que venga a Buenos Aires también, que es en torno a formas de acción política callejera. Entendemos lo gráfico en un sentido muy amplio, muy expandido, en el presente. Nos interesa sobre todo pensar la actualidad. Sí. Y es todo un desafío pensar la actualidad desde la lógica de un museo que necesita cerrar las listas de obra 2 años antes de que ocurre la exposición, ¿no? Claro. Con un presente que no deja de cambiar de manera vertical. Hablando de burocracia, ¿no? Sí, bueno, que son los tiempos museales también, pero además con un presente que, bueno, en el medio ocurrió la pandemia, que cambia obviamente el mapa absolutamente de las formas de acción política. Imagínense la calle en la pandemia, es otra calle, ¿no? No es la misma de antes. Y bueno, ahí estamos imaginando formas también para tensionar y fisurar ese dispositivo museal y hacer que irrumpa y que resuene el presente de alguna manera, ¿no? Sí. ¿Puedo compartir el link de la actividad que me compartiste el otro día? Se las paso acá por el chat porque empieza ahora a la 1 de la tarde. Sí. En unos minutos ya te vamos a liberar. Vos sabés que el otro día, la semana pasada, tuvimos unas jornadas y una colega de Tucumán nos contaba de una movida que hubo durante la pandemia que llamaron perfodemia, ¿no? Eran eso, performance a partir de la pandemia, a partir, bueno, como en dos ámbitos, cuando se podía salir, digamos, y también adentro del hogar, como de alguna manera reconfigurando ahí la cuestión de la vida ahí, ordinaria, ¿no? Diaria. Así que bueno, en Tucumán, fíjate, tan activo siempre en relación al arte, ¿no? Bueno, nos acordábamos de eso cuando leíamos tu nueva investigación. Bueno, no sé, Luisina, ¿querés hacer alguna pregunta? ¿Alguien de los que está escuchando quiere, los y las que están escuchando, hacer algún comentario, pregunta? No, yo más que nada agradecerle por el tiempo y por toda la transmisión que nos hizo hoy. Fue muy, muy hermoso. Sí, es un lujo, Ana, que hayas querido hablar con nosotras. No, por favor, un placer. Y queda como material. Diálogo, sí, eso, ¿no? Que busquemos intersticios y posibilidades de conexión y de diálogo, así que bueno. Bueno, te vamos a volver a llamar. Yo digo que Mazota siempre retorna como espectro, así como... Sí. Los espectros de Mazota. Bueno, te mando un abrazo enorme. Muchas gracias. Un placer. Y hasta luego. La actividad. Chao, hasta luego. Hasta luego. Bueno, gracias a todos por participar. Nadie hizo preguntas, así que tenía ya urgente, estaba con
con su actividad laboral.